Buenas tardes a todos. Por favor, verifiquen si tienen el audio, la parte visual. ¿Está todo en orden? Buenas tardes, Sí, licenciado. Ya, buenas tardes. Bueno, vamos a entrar a la unidad número 4. Ahora vamos a ver un modelo de regresión general, quiere decir para más de dos variables independientes. Vamos a utilizar el enfoque matricial. Todo lo que hemos estado viendo hasta antes de esta unidad, hemos estado utilizando el enfoque de cálculo, ¿no? Puro cálculo. Sistema de ecuaciones son cálculo. El procedimiento utilizando cálculo es un poco más largo, como han podido ver. Hay que ir utilizando ecuaciones de 2 en 2 para encontrar cuánto vale beta 1, cuánto vale beta 2. Y bueno, utilizando el enfoque matricial se hace más sencillo los cálculos. De una sola vez salen todos los resultados para beta 1, para beta 2, para beta 3, etc. Lo mismo, las varianzas, la varianza para beta 1, la varianza para beta 2, para beta 3, salen de una sola vez cuando se utiliza el enfoque matricial. Entonces, ¿cuál es el concepto del tema? En ciencias económicas, normalmente cuando ustedes están analizando un problema económico, la variable dependiente no siempre depende de una sola variable, depende de n variables independientes. Hay diferentes variables independientes que influyen en el comportamiento de la variable dependiente. Por ejemplo, en microeconomía, ustedes en competencia perfecta, la demanda, decían, la demanda de un producto, de un bien en competencia perfecta, depende del precio del propio bien. Depende del ingreso que tienen los consumidores. Depende del precio si es un bien sustituto. Depende del gusto de los consumidores. Depende de la edad de los consumidores. Depende del sexo, si es hombre, si es mujer. Hay un montón de variables independientes cuando estamos analizando un problema, ¿no? En este caso de la demanda, dice, la demanda está en función del precio, dice, del precio del propio bien, del ingreso de los consumidores, del precio si es un bien sustituto, del precio si es un bien complementario, del gusto que tienen los consumidores. Entonces, fíjense, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 variables independientes. 5 variables independientes. Entonces, cuando tenemos más de dos variables independientes, el enfoque matricial es más sencillo para poder obtener los diferentes resultados de beta, de sus coeficientes. Nosotros, acá en econometría, D, que es la demanda, lo llamamos con Y, la variable dependiente. El precio del producto para nosotros es X2, X2. El ingreso de los consumidores es X3 para nosotros. El precio sustituto es X4, la variable X4 se llama. Precio si es un bien complementario, entonces X5, la variable se llama X5. Nosotros utilizamos las X para las variables independientes. Y los gustos de los consumidores es X6. Y depende de X2, depende de X3, depende de X4, depende de X5, depende de X6. Así funciona en econometría. ¿Está bien? Ya. Este modelito nosotros lo vamos a utilizar puras letras Y y X, donde nuestro modelo general puede ser YI, la variable dependiente. Es igual a beta 1 más beta 2 por X2Y, más beta 3 por X3Y, ¿no? La variable X3Y, más y así sucesivamente, más beta de K por XK de Y, más el término de perturbación. Entonces, el X2 puede ser el precio, el X3 puede ser el ingreso, X de K puede ser el precio sustituto. Así funciona en el modelo del enfoque matricial. Este modelo, cuando tenemos un conjunto de datos, un conjunto de observaciones, se puede describir de la siguiente manera. Decimos, la primera observación de Y, el primer dato quiere decir, el primer dato para Y es igual a beta 1 más beta 2. El primer dato de X2, la primera observación de X2 quiere decir de la variable X2 más beta 3,
por la primera observación de la variable x3, quiere decir, más puntos más beta de k, la primera observación de la variable x de k, quiere decir, más el primer término de perturbación. Y2 significa la segunda observación, el segundo dato para y, para la variable dependiente, quiere decir. Es igual a beta 1 más beta 2, la segunda observación de la variable x2, quiere decir. Más beta 3 por la segunda observación de la variable x3, quiere decir. Más, y así sucesivamente, más beta de k, la segunda observación de la variable independiente x de k, quiere decir, más la segunda observación del término de perturbación. Y así, y sub 3 significa la tercera observación de y, de la variable dependiente, es igual a beta 1 más beta 2, la tercera observación de la variable x2, más beta 3, la tercera observación de la variable x3, más 3 puntos, más beta de k, la tercera observación de la variable x de k, más la tercera observación del término de perturbación significa. Y así sucesivamente podemos ir hasta la enésima observación de y, que va a ser igual a beta 1 más beta 2, la enésima observación de la variable x2, más beta 3, por la enésima observación de la variable x3, más 3 puntos más beta de k, la enésima observación de x de k, más la enésima observación del término de perturbación. Entonces, fíjense que esto es muy largo para desarrollarlo. Si tienen 20 datos, 20 ecuaciones tendrían que escribir, del primer dato hasta la observación 20. Si tienen 30 datos, 30 veces tendrían que escribir la ecuación y se va haciendo muy moroso, ¿no es cierto? Para eso, utilizando el enfoque matricial, se hace sencillísimo. Entonces decimos, en forma matricial, le ponemos y a la variable dependiente y hacemos un vector columna. Un vector columna donde tienen todas las observaciones, desde la primera observación de y, segunda observación, 3 puntos, hasta la enésima observación de y, quiere decir. La matriz X transpuesta por X es una matriz de n por m filas por columnas. La primera columna siempre se rellena con unos, porque cuando están operando fila por columna se necesita esa columna de unos. Siempre la matriz de X transpuesta por X, siempre se rellena la primera columna con unos. Y de ahí ya recién empezamos con las variables independientes. X2, X3, 3 puntos, X de K. La primera fila significa el primer dato, la primera observación de X2, el primer dato de X3, el primer dato de X de K. En la segunda fila significa el segundo dato de la variable X2, el segundo dato de la variable X3, el segundo dato de la variable X de K y así sucesivamente. El enésimo dato de la variable X2, el enésimo dato de la variable X3, el enésimo dato de la variable X de K. Y para los coeficientes beta es un vector donde va a salir de una sola vez todos los resultados para beta 1, beta 2, hasta beta de K. Mu es una letra griega, que es el término de perturbación estocástica, el término aleatorio, es igual al vector columna de mu sub 1, mu sub 2, mu sub n. Primera observación del término de perturbación, segunda observación del término de perturbación, hasta la enésima observación del término de perturbación. Entonces ahí ya está más sencillo en matrices cuando lo van expresando en vectores y en matrices. Todas las columnas son vector columna y la matriz n filas por n columnas quiere decir. Para esto vamos a utilizar, seguimos con el mismo método de siempre, el método de mínimos cuadrados ordinarios. Este método parte de que y, acá estamos simplificando, el vector de y, la variable dependiente, es igual a x por beta, es x por beta más mu. Donde mu es igual a y, fíjense, mu es positivo, se queda donde está. Y se queda donde está positivo. X beta pasa al otro lado con signo cambiado. ¿Está bien? De ahí está saliendo mu. ¿No es cierto? Despejando.
A eso le vamos aumentando la sumatoria de mu al cuadrado, y donde la sumatoria de mu al cuadrado es mu transpuesta por mu en matrices. Mu transpuesta por mu es lo mismo que la sumatoria de mu al cuadrado. Necesitamos para poder reemplazar, ahí vamos a reemplazar en mu, sumatoria de mu al cuadrado decimos es igual, abrimos paréntesis, mu transpuesta dice. ¿Qué es mu? Mu para nosotros es y menos x beta muestral. Ponemos y menos x beta muestral en vez de mu, entre paréntesis, y menos x beta muestral, entre paréntesis, como dice transpuesta, le ponemos su transpuesta. Otra vez por mu. Mu otra vez es lo mismo, y menos x beta muestral. Entonces, está multiplicando esos dos paréntesis, vamos multiplicando, le ponemos sumatoria de mu al cuadrado, es igual, y vamos multiplicando. Y transpuesta, dice, y transpuesta, por y, por el primer término del otro paréntesis. Y transpuesta por y, ahí está, y transpuesta por y. Ahora hacemos y transpuesta por menos x beta muestral. Positivo con negativo se vuelve negativo. Entonces decimos x transpuesta, ¿no es cierto? Y transpuesta por x por beta. Y transpuesta por x por beta, por el segundo término. Ahora nos falta multiplicar este segundo término por el primero y por el segundo. Decimos menos x beta transpuesta por y menos x beta es negativo, y es positivo, menos con más se vuelve negativo, ahí está, negativo. Y hacemos x transpuesta por y, ahí está, y x transpuesta, ¿no? En la multiplicación es indistinto, es conmutativa, puede ir al otro lado, a la derecha, a la izquierda. Como está multiplicando, no le afecta el orden. Entonces, x transpuesta por y por beta transpuesta, ya está. Ahora multiplicamos estos dos términos, ¿no? Menos x beta transpuesta por menos x beta, entonces sería menos con menos, positivo se vuelve. Le ponemos x transpuesta, x por beta muestral. Ahí está. Solo hemos multiplicado. Vamos a ver si hay términos semejantes, parecidos, iguales. Volvemos a poner sumatoria de mu al cuadrado. Igual, a y transpuesta por y se mantiene, hay un solo término de eso. Estos dos son simétricos, sus resultados da lo mismo. Menos y transpuesta por x beta muestral es lo mismo que y x transpuesta por beta transpuesta. Es exactamente lo mismo. Entonces decimos, hay dos veces, menos dos veces y transpuesta por x beta muestral. Más, acá vamos ordenando, x transpuesta por x, beta transpuesta por beta es lo mismo que beta al cuadrado, beta muestral al cuadrado. Nos conviene que esté elevado al cuadrado porque queremos derivar fórmulas, simplemente por eso. Entonces, de ahí podemos derivar, derivando. Vamos a derivar respecto de los betas. Queremos saber cuánto valen los betas usando el enfoque matricial. Entonces decimos, derivada de la sumatoria de los residuos al cuadrado respecto de beta. Va a ser igual. Vamos buscando dónde hay beta. Acá hay un beta, su derivada va a ser menos 2 y transpuesta por x. Menos 2 y transpuesta por x. Signo positivo baja. Acá hay un cuadrado beta al cuadrado. Beta, el cuadrado baja, el exponente baja. 2, x transpuesta por x por beta sería lo que queda. ¿No es cierto? Ya terminamos de derivar, igualamos a 0. Igualamos a 0. La primera derivada para minimizar. Queremos despejar beta, 2x transpuesta x beta muestral es positivo, se queda donde está, no está yendo a ningún lado. El otro, menos 2 y transpuesta por x, lo mandamos al otro lado con signo cambiado. Beta 2 y transpuesta por x. Despejando beta, va a quedar 2 y transpuesta por x. El 2x transpuesta por x se está multiplicando a beta, pasa a dividir, ¿no? 2x transpuesta por x, ahí está. Donde 2 sobre 2 se simplifica y quedaría y transpuesta por x transpuesta por x. Entonces, nosotros el denominador x transpuesta por x lo queremos subir arriba, al numerador, donde beta muestral va a ser igual. Si lo subimos arriba, va con
a la menos 1, ¿no? X transpuesta por X a la menos 1, por Y transpuesta por X. Ahí está. Esta es la fórmula para beta. Y en matrices, ustedes X transpuesta por X exponente a la menos 1 lo conocen como matriz inversa. Matriz inversa. Y Y transpuesta por X es un vector. Entonces, con este resultado vamos a encontrar formulario para la matriz inversa que ustedes ya lo conocen cuando llevaron álgebra lineal. Entonces, ¿qué es la matriz inversa? La matriz inversa ustedes lo obtenían aplicando, calculando, obteniendo la matriz adjunta de X transpuesta por X y dividiendo cada uno de sus valores de esa matriz sobre el determinante de X transpuesta por X. El determinante tiene barras verticales, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿qué es la matriz adjunta? La matriz adjunta, ustedes lo sacaban aplicando cofactores. La matriz adjunta de X transpuesta por X sale de aplicar cofactores. Cofactor, la primera fila, C11, cofactor 12, cofactor 13 para la primera fila. La segunda fila, cofactor 21, cofactor 22, cofactor 23. La tercera fila, cofactor 31, cofactor 32, cofactor 33. Usando cofactores se va obteniendo la matriz adjunta. ¿Y cómo funciona? Todo cofactor que suma par es positivo. Todo lo que suma impar le ponen negativo. Dice, cofactor 1, 1 es par. 1 más 1 es 2, es par. Ese es positivo, está diciendo ese resultado del determinante. Es positivo, está diciendo. ¿Qué significa? 1, dice, se elimina fila 1, quiere decir el primer valor. Eliminar fila 1 y columna 1 significa. Eliminar fila 1, columna 1 y anotar lo que queda como determinante, quiere decir. En el otro, cofactor 1, 2 es impar, negativo tenemos que ponerle antes de aplicar lo que queda. Está diciendo hay que eliminar fila 1 y la columna 2 y anotar lo que queda, ¿no? Por ahora son cofactores. Así va a ser su formulario. Y el determinante, hay diferentes formas, hay unas 2, 3 veces de diferente forma que se puede calcular el determinante. Para mí este es el más sencillo, ¿no? X transpuesta por X es igual, barra vertical. Su formulario, para diferenciarse de cofactores, le vamos a poner A. Son los valores que toma la matriz X transpuesta por X. De la base de datos salen esos valores. En este caso, para los determinantes, para nosotros van a ser los elementos, la base de datos de X transpuesta por X. La primera fila A11, A12, A13. La segunda fila A21, A22, A23. La tercera fila A31, A32, A33. Una vez que tienen las 3 filas, se vuelve a copiar la primera fila y la segunda fila tal como está. Para no hacer triángulos, más sencillo es copiarle la primera fila, A11, A12, A13. Y la segunda fila, A21, A22, A23. Ahí está. Y le van poniendo las diagonales. Las diagonales que van hacia arriba son los positivos. Los positivos. ¿Está bien? Ah, no, las que van hacia abajo son, las que van hacia abajo en el determinante se multiplica de acá para abajo. Esto, A11, A22, A33 es positivo. La otra diagonal, A21, A32, A13 positivo. La otra diagonal, A31, A12, A23 positivo. Esos son los positivos. Los que vienen para abajo con su flechita son los positivos. Y los que van para arriba son los negativos, quiere decir, los negativos. Entonces, este es el formulario lo que tienen que aplicar para la inversa. Calcular la matriz adjunta y el determinante. Nada más. Cuando tengan la adjunta, lo van a dividir sobre el determinante y ya van a tener la matriz inversa. Entonces, ahora pasamos a construir nuestro formulario para la base de datos. Para la base de datos. Cuando les den datos Y toma valores, X2 toma valores, X3, la base de datos. Primero, cuando tenemos dos variables, Y X solamente, lo que ya avanzamos en la unidad 1 y 2, cuando Y depende de X. Su formulario va a ser X transpuesta por X es igual al total de datos. Necesitan la sumatoria de XY.
Abajo se vuelve a copiar otra vez la sumatoria de xy y necesitan la sumatoria de xy al cuadrado. Cada x hay que elevar al cuadrado y sumar toda la columna de esos datos, quiere decir. Su vector y transpuesta por x, su vector columna de y transpuesta por x, necesitan la sumatoria de y y la sumatoria de y por xy para dos variables. Cuando son tres variables, la base de datos para x transpuesta por x va a ser igual, necesitan el total de datos, la sumatoria de x2y, la sumatoria de x3y, se vuelve a copiar abajo lo mismo, sumatoria de x2y, sumatoria de x3y. Todo esto de acá sale de la multiplicación, x2 por x2, sumatoria de x2 al cuadrado. Sumatoria de x2 por x3y, sumatoria de x2 por x3. El último, la última fila, sumatoria de x3y por x2y, sumatoria de x3 por x2y. La sumatoria de x3 por sumatoria de x3 es la sumatoria de x3 al cuadrado. ¿No? Este es el formulario que necesitan entonces. Para el vector y transpuesta por x necesitan la sumatoria de y, la sumatoria de y por x2y, la sumatoria de y por x3y. Cuando los datos son originales, son letras mayúsculas, tal como vienen los datos. También podemos usar el método de desvíos para las mismas tres variables. Y con x2, con x3 quiere decir. Pero cuando dice desvío son letras minúsculas en su formulario dentro de la matriz. Este método sirve cuando tienen cantidades muy grandes en los ejercicios. Si son datos millones, miles, entonces es mejor utilizar los desvíos porque lo que hace es achicar los datos. El método lo va achicando los datos y para que no se confundan con las otras x de arriba, usamos las minúsculas que significa que ha sido restado de su media aritmética cada valor de cada x. Entonces, x transpuesta por x, en este caso de desvíos, va a ser igual, necesitan la sumatoria de x desvío, x minúscula quiere decir. X minúscula, subíndice 2 y al cuadrado. Necesitan la sumatoria de x desvío, subíndice 2. Otra vez, es lo mismo, la sumatoria de x desvío subíndice 2, quiere decir en la variable x2, pero en desvío. También necesitan la sumatoria de la variable x3y en desvío al cuadrado, en letra minúscula quiere decir al cuadrado. Y transpuesta por x va a ser igual a la sumatoria y desvío, y minúscula quiere decir por x minúscula subíndice 2. ¿No? Y minúscula por x2 en minúscula está diciendo, en letras minúsculas. También necesita la sumatoria de y por x3y desvío, en desvío, letras minúsculas quiere decir. ¿Cómo salen estos desvíos? Utilizando esta formulita. Y desvío, y minúscula sale de la y mayúscula, de la observación original, menos su media aritmética, está diciendo. El x minúscula, x2 desvío, letra minúscula, sale del valor original de x2 menos su media aritmética, está diciendo. El x3 desvío sale de observar el x3 mayúscula menos su media aritmética de x3. ¿No? Estas son letras mayúsculas, tal como vienen los datos. Cuando le van restando de su media aritmética a cada valor, se está achicando el valor, pues ya no es el mismo x. Sin embargo, también tienen otra forma de calcular los desvíos. Usando este formulario pueden obtener la sumatoria de x2y desvío al cuadrado, usando la sumatoria de x2y mayúscula al cuadrado, menos la sumatoria de x2y mayúscula entre paréntesis al cuadrado sobre n. Lo mismo cuando quieren obtener la sumatoria de x3, 3y minúscula al cuadrado, letra minúscula quiere decir, desvío quiere decir, lo van a obtener de la sumatoria de x mayúscula. Si se desconectan, se vuelven a conectar. De x3y mayúscula al cuadrado. Menos la sumatoria de x3y en mayúscula, entre paréntesis al cuadrado, sobre n. Sumatoria de y desvío al cuadrado, y desvío y minúscula al cuadrado,
sale cuando tienen la sumatoria de y mayúscula al cuadrado menos la sumatoria de y entre paréntesis al cuadrado sobre. O cuando quieren obtener la sumatoria de y desvío por x2y desvío, desvío significa letras minúsculas, sale de las letras mayúsculas, de la sumatoria de y por x2y menos la sumatoria de y por la sumatoria de x2y mayúsculas, ese pedacito dividido entre. O si quieren obtener la sumatoria de y desvío por x3 desvío, letras minúsculas, sale de observar las letras mayúsculas, sumatoria de y por x3y, menos la sumatoria de y por la sumatoria de x3y, ese pedacito entre, ¿no? Todo depende de en qué circunstancias se encuentran, qué tipo de datos tienen, para ver qué formulario van a utilizar. Y de forma general, para n variables, para más de 2 variables independientes, quiere decir. Su x transpuesta por x, van a necesitar el total de datos, sumatoria de x2, sumatoria de x3, 3 puntos, quiere decir que pueden haber más variables independientes, sumatoria de x de k de y. ¿Está bien? Abajo en la segunda, otra vez vuelven a copiar lo mismo en la columna. Funciona de la misma manera. Acá le podíamos poner sumatoria de x3 también y seguir aumentando, no hay problema. Entonces necesitan en la segunda fila la sumatoria de x2y al cuadrado. La sumatoria de x2y primero, luego la sumatoria de x2y al cuadrado, la sumatoria de x2y por x3y, la sumatoria de x2y por x de k de y, y así sucesivamente. Necesitan la sumatoria de x de k de y, la sumatoria de x de k de y por x2y, la sumatoria de x de k de y por x3y, está diciendo, hasta la sumatoria de x de k de y al cuadrado. Para el vector y transpuesta por x, necesitan la sumatoria de y, la sumatoria de y por x2y, hasta la sumatoria de y por x de k de y. Entonces, con esas formulitas vamos a aplicar el siguiente ejercicio. Tenemos 5 datos. Y toma valores 2, 2, 1, 3, 1. El 9 y es la sumatoria por si acaso. El x2y toma valores 1, 3, 4, 4 y 3. El 15 y es la sumatoria de x2. El x3y toma valores 0, 3, 2, 5, 4. La sumatoria 14 de x3y, ¿no? Siempre les van a dar estos datos. ¿Está bien? De esta base de datos, ahora la pregunta es que estimen los coeficientes del modelo múltiple. Múltiple porque tiene más de una variable independiente. Tiene 2 en este caso. Entonces queremos estimar cuánto vale beta 1, cuánto vale beta 2, cuánto vale beta 3. Su modelo, ustedes le van poniendo esta y igual a beta 1 la constante más beta 2 x2y más beta 3 x3y, ¿no? No le puedo poner beta 4, pues no hay otra variable, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero tenemos que reconocer nuestro formulario para usar la base de datos, para calcular la base de datos. Para eso estamos viendo que tenemos 2 variables independientes. Entonces tenemos 3 variables en total, y, x2, x3. Necesitamos ir a reconocer nuestro formulario para 3 variables. Ahí está, caso con 3 variables. Este formulario estoy copiándolo y lo estoy bajando, lo estoy reconociendo. En su formulario ustedes siempre tienen que tener un resumen del formulario para que sepan reconocer. Lo copian en la pregunta donde estamos haciendo, ahí está, lo estoy copiando. Ahora con la tablita de datos eso es lo que voy a buscar. N es el total de datos. 1, 2, 3, 4, 5 datos tiene. El 9 ya es la sumatoria, ¿no? Dice, busque la sumatoria de x2. Hay que sumar el x2. 1 más 3 más 4, 8. 8 más 4, 12. Más 3, 15. Está 15. ¿Qué más dice? Busque la sumatoria de x3. x3 sumamos 0 más 3, 3 más 2, 5. Más 5, 10. Más 4, 14. De ahí está saliendo. No estamos siguiendo lo que está pidiendo el formulario. Sumatoria de x2 es lo mismo que este de acá. Sumatoria de x3 es lo mismo que ese de ahí. Buscamos sumatoria de x2 al cuadrado.
Está diciendo cada x2y elévelo al cuadrado. Cuando x2y es 1, 1 al cuadrado, 1. Cuando x2y 3, 3 al cuadrado, 9. Cuando x2y 4, 4 al cuadrado, 16. Y así sucesivamente van encontrando para los otros y buscan la sumatoria. Luego dice, abre una nueva columna y multiplique x2y por x3y. Ahí está, x2y por x3y. ¿No es cierto? Entonces está diciendo el x2y cuando es 1 por x3y 0, 1 por 0, 0. Cuando x2y 3 por x3y 3, 3 por 3, 9. Cuando x2y 4, x3y 2, 4 por 2, 8. ¿No? Y así van haciendo lo demás, de ahí está saliendo. Suman toda la columna y tienen la sumatoria de x2y por x3y. Ya está. Este de acá es lo mismo, x3 por x2 es lo mismo que x2 por x3, exactamente lo mismo. Sumatoria de x3y al cuadrado, dice, hay que abrir una nueva columna, x3y y elevar al cuadrado. De esta columna de x3y está diciendo cuando x3y es 0 al cuadrado, 0. Cuando x3y 3 al cuadrado, 9. Cuando x3y 2 al cuadrado elevándolo, 4. ¿No es cierto? Y así van haciendo todo lo demás, suman toda la columna y van a tener la sumatoria de x3y al cuadrado. Para el vector y transpuesta por x está diciendo busque la sumatoria de y. La primera columna, 2 más 2 más 1, más 3 más 1, 9, la sumatoria. A eso se está refiriendo. Luego dice, abre una nueva columna, multiplique y con el x2y, y con x2y. Cuando y es 2, x2y 1, 2 por 1, 2. Cuando y es 2, x2y 3, 2 por 3, 6. Cuando y 1, x2y 4, 1 por 4, 4. Y así sucesivamente lo demás. Y sumamos toda la columna para la sumatoria. Luego pide la sumatoria de y por x3y. Abrimos una nueva columna y multiplicamos y con el x3y. Y cuando es 2, x3y 0, 2 por 0, 0. Y cuando es 2, x3y 3, 2 por 3, 6. Y cuando es 1 por x3y 2, 1 por 2, 2. ¿No? Y así sucesivamente lo demás van multiplicando, sale 27 la sumatoria. Ya tenemos la base de datos, es esta última fila, ahí están todas las sumatorias. Eso es lo que vamos a ir reemplazando en el formulario. Copiamos lo que dice el formulario, x transpuesta por x igual, abrimos el corchete. N son 5 datos, ¿no? Ya han contado, 1, 2, 3, 4, 5 datos, 5. Sumatoria de x2, 15, ahí está, la segunda columna, x2, 15. Sumatoria de x3, 14, la tercera columna, 14. Este 15 sigue siendo lo mismo, el 14 sigue siendo abajo lo mismo. x2y al cuadrado dice 51, nos convencemos, x2y al cuadrado 51, está 51. x2 por x3, x2 por x3, 49, 49 estamos poniendo. Este x3 por x2 es lo mismo, 49 también. Este de acá falta, x3y al cuadrado, x3y al cuadrado, x3y al cuadrado, 54. Está 54. De ahí sale la base de datos para x transpuesta por x. Nos falta y transpuesta por x. Copiamos y transpuesta por x igual, abrimos el corchete. Sumatoria de y, la primera columna, 9, está 9. Sumatoria de y por x2y, la penúltima, 27, está 27. Sumatoria de y por x3y, 27 también. Si no estamos convencidos, nos fijamos, y por x2y, y por x3y, las últimas dos, 27, 27. Ahí está nuestra base de datos. Ese es el primer paso. Lo primero que tienen que hacer. Una vez que ya tenemos la base de datos, ahora queremos calcular los betas con esa base de datos. Entonces, en este beta necesitamos